Bien, está generando bastante inquietud porque la mortalidad materna por COVID, que era muy baja, que no era un tema, no era una preocupación, bueno, lo es por estos tiempos. Tenemos en este momento a Lionel Brioso, jefe de maternidad del Hospital de la Mujer del Pereira Rosell. Lo tenemos vía Zoom. Brioso, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, sabemos que debe estar en consulta, así que trataremos de hacerlo lo más rápidos posibles. ¿Cómo es hoy la mirada sobre la mujer embarazada? La priorización de la vacunación que se está dando ahora, ¿llega tarde, debió ser antes? ¿Qué evaluación hace? Bueno, la preocupación que tenemos desde la Facultad de Medicina, las clínicas ginecológicas, en particular la que yo dirijo, es sobre un incremento muy rápido y muy grave de las complicaciones que llegaron incluso a, como tú decías, a 5 muertes maternas en un mes. Para que ustedes se hagan una idea, el Uruguay tiene un promedio en los últimos 5 años de 8 muertes maternas por año. Tener 5 muertes maternas en un mes es algo absolutamente sin precedentes, y que sean por la misma causa es realmente impensable previamente. Ni siquiera con la gripe H1N1 en el 2009, que hubo un incremento importante de la mortalidad, y ni siquiera cuando habían abortos inseguros, como en el 2001, sí, que hubo un pico importante durante ese año de complicaciones infecciosas por abortos inseguros, habíamos visto una circunstancia de esta gravedad. Pero entonces es como si el embarazo fuese una suerte de comorbilidad con respecto al COVID. Claramente el embarazo se comporta para la mujer en el momento actual como un factor de riesgo para la infección por COVID. Y como bien tú decías, esto es un fenómeno relativamente reciente. Sí. Durante el año pasado, todos los informes que teníamos a nivel global, y los chinos fueron los primeros que publicaron artículos, hablaban de una suerte de benignidad en el COVID para el embarazo. Exacto, sí. Esto comenzó a revertirse. ¿La P1 cambió todo? Bueno, eso no sé. Comenzaron a revertirse los datos en el verano, en el invierno boreal, en el norte, y empezamos ya en febrero y marzo a ver los primeros estudios que hablaban del riesgo del embarazo. Y efectivamente, como tú dices, la P1 debe tener algo que ver, porque la inmensa mayoría de las muertes reportadas, cerca del 70%, provienen de Brasil, donde sabemos que esta variante es la dominante. Casi sin dudarlo, en el Uruguay, por los estudios que ha hecho el Instituto Pasteur y la Universidad de la República, la cepa dominante es la P1, por lo tanto yo creo que es dable esperar que una de las causas principales sea esa, junto con otra que es muy importante y que yo creo que es la más importante, y es que, aunque nos duela, tenemos que reconocernos como el país con la peor performance con respecto a la situación del COVID, con la más alta tasa de contagios, la más alta circulación viral y la más alta mortalidad por COVID. Por lo tanto, esta situación a nivel general de toda la sociedad naturalmente iba a repercutir en la población de embarazadas, y definitivamente ocurrió. ¿Usted recomendaría a una mujer que está, por estadística, cuántas mujeres embarazadas habría hoy en Uruguay? Más o menos se calcula unas 27.500 aproximadamente. Dado el contexto, la situación, ¿recomendaría que se quedaran en su casa? Absolutamente. Les recomiendo que se queden en su casa, que hagan burbuja con su entorno seguro, que le recomienden a los miembros de su entorno que se vacunen, que ella se vacune definitivamente con la vacuna que sea y cuando sea, antes, durante o después del embarazo. ¿Hay un tema con el antes de las 12 semanas o no? No, definitivamente no. En cualquier momento. Porque lo que tenemos que tener presente es que cuando hablamos de una vacuna, tenemos, como en general en cualquier intervención médica, tenemos que pensar en el riesgo versus el beneficio. Sí. Cualquier intervención médica tiene riesgo, siempre. No hay ninguna que sea inocua, ¿verdad? No hay ninguna que no tenga riesgo. Muy poquito, pero tiene.
El asunto es que tenemos que ubicarnos en la situación en la que estamos. Somos el país con la más alta tasa de infección por el COVID. Por lo tanto, la recomendación a nivel nacional claramente es la vacunación en todos los casos, en todos los casos. Y esto además está avalado éticamente por el Comité de Ética de la Federación Internacional de Ginecología, que justamente integro, y que hoy de mañana tuvimos una reunión por este tema, y entre los temas que hablamos fue la importancia que era diferenciar. No es ético ofrecer la vacuna. Ya ni siquiera es ético ofrecerla. Lo que tenemos que hacer es recomendarla. Y cuando la paciente nos dice que tiene dudas, hablar del tema. Y si no nos dice, preguntarle. ¿Tú tenés dudas con respecto a la vacuna? ¿Has escuchado algo con respecto a que te puede cambiar tus genes o los genes del feto? O sea, convencer. Básicamente, convencer. La palabra convencer. Sé que no le gusta, pero no está en el diccionario ético en la medicina moderna. Sí, lo que quiera, la pero palabra es en criollo... asesorar. No, en criollo tampoco. Yo no convenzo a nadie. Bueno. Lo que yo tengo que hacer es asesorar de manera técnica y profesional a propósito de la situación y que sea la mujer la que tome la decisión, convencida. Que se convenza sola, ¿no? Es otra cosa, claro, está bien. Doctor, dos preguntas. Bueno, no sé si quiere agregar algo más con relación a la mujer embarazada que yo no le haya preguntado y que sea muy importante decir. Sí, la mayoría de las mujeres van a transcurrir sin infección y eso es muy importante de mantenerlo. Para eso tenemos que blindar el proceso reproductivo, dando ayudas sociales a las mujeres que tienen que salir para que no salgan, dando licencias extraordinarias a las mujeres para que se queden en la casa, bien, dando todo el contexto que podamos y informar y que las mujeres tengan prioridad en la vacunación, que por el hecho de ir con la panza al vacunatorio las vacunen primero sin ningún tipo de problema. Perfecto. Pero en los casos en que se infecten, que tengan tengan la infección, la mayoría muy importante de mujeres va a transcurrir sin problema, pero ante el mínimo problema tiene que consultar. Y los equipos de salud tenemos que estar prestos para atender a esas pacientes en domicilio y evaluar un dato muy, muy relevante que es cuál es la saturación de oxígeno que tienen en sangre. Con ese aparatito, vieron que todos vimos que se pone en el dedo, sí, porque muchas veces la embarazada no percibe la falta de aire, aunque tenga una saturación baja, parecería ser... Porque además está acostumbrada, si la panza está muy grande, que te cuesta respirar de por sí. Sí, exactamente, y además aparentemente el virus afectaría en el sistema nervioso el centro de conciencia con respecto a la falta de oxígeno. Así que sí, será importante este dato para tenerlo. Y el virus, más allá de lo que puede ser la afección por su accionar propio en el cuerpo de la mujer, ¿genera alguna complicación intrauterina? Es muy raro, ha sido anecdótico los reportes de transmisión de la infección por COVID de la madre al feto, o sea, durante la vida intrauterina. Es muy raro eso, tiene que haber una carga viral muy alta, la placenta protege el pasaje de virus al feto. Bien, por lo tanto tampoco tiene por qué alterar el normal desarrollo del bebé intrauterino, aún con la mamá cruzando la enfermedad. El virus necesariamente no tendría por qué afectar. Perfecto. Lo que sí afecta es todo lo que se ha denominado la parapandemia, es decir, lo que rodea a la infección, la crisis económica, la crisis social. Sí, claro. Tenemos que recordar que esto impacta particularmente en las mujeres y hoy que es el Día Internacional por la Salud y los Derechos de la Mujer, es muy importante recordar eso. Y hablando también de por eso, una causa fundamental que es la psicológica. Sí. La ansiedad y la angustia se han multiplicado en este periodo y eso provoca de por sí afectación en el desarrollo del embarazo, claro, parto de pretérmino y disminución del crecimiento del feto. Claro, pero son daños colaterales, obviamente, no es producto del virus en sí mismo. Hablando de parapandemia, ¿qué me dice o qué tanto ha afectado, por ejemplo, este año las interrupciones voluntarias de embarazo, ¿no? Con el tema de la no presencialidad y demás.
No disponemos todavía de datos del 2020, el Ministerio no nos ha dado los datos, o sea que es poco lo que se puede analizar objetivamente sobre esto con respecto al 2019. ¿Y controles de embarazo? ¿Y controles de embarazo? Tampoco tenemos datos nacionales de eso. Sí tengo datos del Pereira Rosell, que en el Pereira Rosell los controles de embarazo mejoraron en el 2020 en número. El Pereira Rosell se ha comportado de manera ejemplar en este sentido, estamos muy orgullosos de eso, pero no sabemos qué ha pasado en el resto del país. Lo que sí hubo durante las primeras semanas de la pandemia fue una falta de control presencial, que eso probablemente pueda haber influido en la calidad de los controles. Con respecto al aborto, en el 2019 es importante recordar que fue el primer año desde que se despenalizó el aborto que se empezó la tendencia de disminución del número de abortos. Esta tendencia hay que cuidarla mucho porque cuesta mucho lograr, luego de que se incrementan los registros de aborto, como pasa en todos los países, se mantiene y luego comienza a disminuir. En el 2019 fue el primer año en que empezó a disminuir y es fundamental que el esfuerzo se mantenga con educación y anticoncepción para que esta tendencia se mantenga. Exacto. Doctor Brioso, muchísimas gracias realmente por su tiempo, ¿sí? Encantado de estar con ustedes y le agradecido soy yo porque esta cuestión no es alarmar, sino es alertar a toda la opinión pública con respecto a esto. Perdón, me creo que hay alguien que quiere hacer una pregunta. ¿Quién es? Alfredo. Sí. Alfredo. Leo, no te gusta convencer a nadie, pero viendo la evidencia científica al día de hoy, ¿no es hora de exigir que la vacuna sea obligatoria? Sobre todo, quizás a determinados tipos de poblaciones, porque esa cuestión de que haga cada uno lo que quiera, desde el punto de vista médico, hoy, tú sos insistente con el tema de las embarazadas. No solamente ellos, hay otras poblaciones que también deberían tenerla sí o sí. ¿No es hora de que se tome una determinación desde ese punto de vista? Es una pregunta filosófica compleja de analizar. Yo, desde el punto de vista ético... médica, no filosófica. No, bueno, pero la ética forma parte de nuestra práctica. Desde el punto de vista médico sería muy fácil resolver todo como lo hicieron en China, que cuando apareció la pandemia a la gente la obligaban a quedarse en casa y cuando llegó la vacuna, o sea, nadie le preguntaba a alguien si se iba a vacunar o no, que era vacuna o fuiste, digamos, claramente. Pero las cosas no son tan sencillas, creo que hay que respetar los derechos humanos y en este caso es fundamental el derecho individual de las personas a recibir la información. Yo conozco gente que tiene una posición realmente llamativamente dogmática con respecto a esto y negacionista. No conozco ninguna mujer embarazada que no se haya vacunado por este motivo. Creo que la responsabilidad que le provoca a la mujer, que en general las mujeres son mucho más responsables que los hombres, pero que le provoca al estar embarazada, es un ejemplo que deberíamos tomar en toda la sociedad. Creo que el tema es recomendar firmemente, indicar claramente, pero que la decisión sea de la persona, facilitándole todos los procesos para hacerlo. Muy bien. Doctor Brioso, muchísimas gracias. Que pasen bien. Bueno, claro, el tema es que no forma parte de la ética médica poder convencer, poder obligar, tampoco forma parte del espíritu republicano del gobierno y de los gobiernos en el mundo, aparentemente, con la excepción de China, que lo hace a su modo. Entonces, ¿qué hacemos? Sacar el esquema de vacunación, entonces, porque están obligando a la gente a vacunarse. Los niños hoy tienen obligación de vacunarse de determinadas cosas y ahí no hay elección. Van y hay que vacunarlos. Y la diferencia es que se trata de vacunas. ¿La polio La gran diferencia que te dicen desde las autoridades, tanto médicas como políticas, es que la gran diferencia es que estas vacunas obligatorias vienen testeadas desde hace muchísimos años. Esta es nueva y todavía están aprendiendo sobre el tema. Entonces, obligar, cuando algo no está todavía 100% estudiado, bueno, es éticamente comprometido. Pero capaz que estamos creando un problema donde no lo hay, porque me quedo con lo último que te dijo Alfredo, que tiene que ver con que él no conoce a ninguna de estas mujeres.
Bueno, está bien, pero que en líneas generales creo, habría que ver los porcentajes, el problema no estaba dado por la voluntad de las mujeres, sino por la falta de información o la información contraria, de hecho al principio, que era que las mujeres embarazadas no se vacunaban. Después eso fue cambiando porque la ciencia fue cambiando y se vio que es peor la situación del COVID que cualquier riesgo que implique la vacuna. Pero no creo que sea porque un gran porcentaje de mujeres no se está vacunando. Al contrario, me parece que justamente el Ministerio de Salud Pública, actuando en consonancia con lo que fue el cambio en la visión médica, ahora las pone como prioritarias en la vacunación, pero antes no estaban en la prioridad, ni siquiera estaban en la recomendación. O sea que primero hay que informarlas y después veremos si masivamente esto se da que no concurren, que bueno, capaz que ni siquiera hay que hablar de la obligación, porque lo que estamos viendo en general, lo estamos viendo con la gira, con la campaña de vacunación pueblo a pueblo, lo estamos viendo en líneas generales, es que la gran mayoría de la población quiere vacunarse. Entonces, me parece que el debate ese filosófico ahora, no sé si... Pero si vos ves que 30% de los docentes, de los maestros no se vacunaron, entonces es decir, la gran mayoría de la población sí, el 70%. El 70%, y además otra cosa, hay que ver esas estadísticas, porque... No, bueno, fue un número que manejó ahora la presidenta del gremio. En realidad muchos de los docentes no se vacunaron cuando estaba dentro de la prioridad, aquellas primeras semanas, que además recordá que fue el primer grupo que se abrió, primero se les había dicho, no, van a hacer el segundo, después, bueno, lo que llega primero es Sinovac, bueno, allí tuvieron un tiempo, el tiempo ese se terminó, después los docentes se siguieron vacunando y se siguieron contabilizando como por edades, no por su profesión de docente. Hoy, ¿qué porcentaje hay de docentes no vacunados? Me gustaría saberlo, oficialmente que el Ministerio diga, bueno, los rastreamos también por sus franjas de edades y determinamos que el 70, capaz que es incluso hasta menos los que se vacunaron, no tengo un dato específico. Porque es verdad lo que plantea, a ver, es debatible, ¿no? O sea, basta que haya uno o dos maestros que no se vacunaron, que se enfermaron, y eso lleva a que entonces haya toda un aula de niños que no pueden ir a clase, que están en sus entornos, que muchas veces pueden ser complejos y que muchas veces además evitan o terminan complicando porque los padres trabajan, entonces quedan en la calle, o sea... Bueno, eso también puede ser debatible, ¿no? Porque yo vacunado también contagio. Claro. Así que yo puedo llevar a mi hijo a la escuela con 2 vacunas, ya un mes de inmunización y sin embargo puedo llegar a contagiar. Así que me parece que por ese lado, no. Yo me afilio a la vigencia de lo que decía el doctor Brioso con respecto a que la vacunación no sea obligatoria. Por un poco lo que decía Verónica, porque esto es tan cambiante. Fíjate lo que planteaba Fernando en el bloque anterior del informe del GACH del 7 de febrero. El 7 de febrero teníamos 532 casos, hoy tenemos 4.000. El 7 de febrero la cepa P1 acá no existía, fue descubierta por el grupo de seguimiento genómico el 16 de marzo. Prácticamente un mes y pico, 45 días después. Y esa cepa vino a cambiar absolutamente todo porque es la predominante en el 99%. Así que tenemos escenarios muy cambiantes. Lo de las embarazadas es ahora. Esperemos a ver qué pasa. Yo quería, porque empecé a decir lo del 30% docente y no era el elemento central. Perdón. Era solo una. Yo te interrumpí. No, pero ahora un comentario sobre lo de Pepe. Dice, el 7 de febrero era otra situación, pero el GACH dijo ayer que las medidas que proponían eran las mismas del 7 de febrero, o sea que mantiene la misma medida del 7 de febrero, no importa que antes había menos circulación, por eso No dijo que era la misma del 7 de febrero, dijo que había que volver a marzo del... Nos remitimos a nuestro informe del 7 de febrero, está escrito en el reportaje. Sí, pero hubo uno posterior del del 23 de marzo que fue aún más contundente que el del 7 de febrero. Así que difícilmente esa haya sido la intención del GACH, por lo que estamos viendo ahora. Porque si no, caemos en una gran contradicción. ¿Para qué tenemos las escuelas cerradas? No sé la intención, sé lo que dijo Radi, que está escrito en el semáforo. Claro, pero Radi lo que dijo ayer es que había que bajar la palanca en algún momento. Y habló del informe del 7 de febrero. Sigo sin poder entrar en el tema, de todas maneras. Bueno, te estoy respondiendo porque si no hay cosas que quedan sueltas. No, porque estoy poniendo Lo que pasa es que hay cosas que quedan sueltas que no está bien. Porque si vos decís que la situación del 7 de febrero es la misma que la de abril, no tiene nada que ver. 533 casos contra 4.000. Pero yo no dije eso. Bueno, no, pero vos hablabas de la... Yo no dije eso, dije que Radi lo que dijo es que hay que volver, que el GACH mantiene las medidas del 7 de febrero. Sí, para cada etapa. Medidas. Yo hablé de las medidas. La situación es otra. Pero yo dije solo las medidas, no hablé de otra cosa. Bien. Lo que quiero decir con respecto a todo este merengue ahora de cosas que le fuimos sumando, es que
la situación en términos generales nos sigue remitiendo exactamente a lo mismo que es la responsabilidad individual. Volvemos siempre a lo mismo que es la responsabilidad individual y la responsabilidad de cada parte. Por eso yo le preguntaba a Daisy Iglesias recién qué había hecho el gremio. Porque de las cosas que dice Radi en el reportaje y que lo ha dicho en más de otra oportunidad, se necesita medidas del gobierno, pero se necesita un gran compromiso de la sociedad también. Las dos partes tienen responsabilidad. Y cuando dice la sociedad, no es individualmente cada uno de nosotros, también habla de las instituciones y de la responsabilidad de las organizaciones sociales que tienen parte. Y yo no he visto, yo le preguntaba a Daisy, ¿ADEMU hizo una campaña para que la gente se vacune? No. El PCT hizo una campaña para que la gente se vacune. No. La Cámara de Industria hizo una campaña para que la gente se vacune. No. Yo creo que falta esa conciencia social que nos está faltando para tener, más allá de que es discutible si le pueden faltar medidas al gobierno o no. Es probable que le puedan pero ante faltar. la pregunta concreta. Yo no sé. Pero respecto a la ciudadanía, creo que las libertades individuales quedaron sin que se les marque un rumbo o un objetivo, es decir, sin el compromiso social que diga, hay que ir para acá. 100% de los docentes deberían estar vacunados. Si no, no puedes abrir las clases, porque un docente, tú lo dijiste recién, dos docentes, tú lo dijiste recién, te pueden pudrir, dos manzanas podridas te pudren el cajón. Ah, pero no escuchaste a Pepe. Sí, lo escuché. Claro, alguien vacunado también vacunado podés contagiar. Lo escuché, igual. Vacunado podés, obviamente que podés igual. De todas maneras, tenés menos chance. Pero, sí. Se supone que tenés menos chance. De contagiar, bueno, sí, menos relativamente chances. Tenés un 70%, en el peor de los casos un 67% menos de probabilidad de contagiar. De acuerdo al Según informe que dio el 57%. presidente de la República ayer, 57%. Con Sinovac, 57. Bueno, la mayoría. Bueno, 57. 57. Tenés un 57% No es nada menos. despreciable. Yo no lo tener desprecio ese para nada, si no, porcentaje no me de hubiese cobertura. vacunado. Es bastante De menos. todas Pero maneras- entonces, ¿para qué la vacunación no es obligatoria? Pero deberían los sindicatos haber hecho una campaña a favor de vacunación. En principio yo te diría que sí. Si vos Bien. me preguntás si eso te lleva gente a vacunar, la verdad que no lo sé. No importa, pero hablando de las bueno. responsabilidades no solo individuales, Bueno, sino pero por la colectivos galería sociales. tampoco vamos La a hacer Federación- ¿Cuántas campaña, veces hablamos acá de la necesidad de campaña? A ver, la Federación Uruguaya de Magisterio, lo decía Daisy, lo hizo. Yo creo que ADEMU no lo hizo por convicción, por una cuestión filosófica de respetar la individualidad y demás. De todas maneras, creo que... No hagan un programa aparte. Está A ver, Lo que hizo fue dinamitar. no debatan aparte. Está hablando de comparto, lo mismo. Fernando, lo de los sindicatos y demás. Yo creo que todos deberían haber insistido, o por Hecho lo menos, campaña. no es convencer la palabra tal vez desde el punto de vista ético o filosófico, pero sí hablar de Concientizar. las ventajas de la vacunación y demás. Lograr que se convenzan. Pero yo creo que tal vez no me puedo guiar por mi núcleo más cercano, pero lo que yo veo es que hay una presión social que se ejerce, que uno ejerce sobre sus pares, sobre el tema de la vacunación, que es favorable a la vacunación. No conozco, al menos, de todos los que al principio decían yo no me vacuno porque eso... Muy pocos. Para que Alfredo está levantando muy la mano. pocos ¿Vos querés ir al baño? ¿O No, por qué estás señorita, quiero levantando? hablar cuando me toque. Creo que Espere, muy entonces. pocos mantienen, veremos después las cifras al final, de que todos hayan tenido la opción de agendarse y que todos hayan tenido la opción de ir, qué es lo que pasa al final, porque me parece que la gran mayoría de las personas que dijeron al principio no, al final por mi padre, por mi abuelo, Sí. por mis hijos, terminan agendándose para vacunarse. Bien, alumno García. La verdad que Daisy me retrata la época de primaria, entonces, viste, levanté la mano. Vamos a dejarnos bromar. No se hicieron campañas muchas veces, sí es cierto. Se habló individualmente, porque yo escuché a varios dirigentes sindicales hablar de vacunarse. ¿Tá? Entre ellos el presidente del PIT-CNT, la UNRWA con Marcelo Abdala hizo Propusieron la vacunación sí, lo móvil. propuso, La sí. Federación de Salud Pública. La Federación de Salud Pública puso hasta un vacunatorio y dice, vámonos a no enchastrar solo los sindicatos. No, yo hablé Yo de- hoy yo de pregunté a mañana Iglesias acá del trabajo. leí, para mi sorpresa, de que la Iglesia Católica está llamando a una celebración en la Catedral de San José por los 50 años de Monseñor Galimberti. Lo llaman una misa. Entonces digo, no alcanzó con la Después de metida lo de pata de Sturla. Sturla. Ahora van a ser 50 años, llaman una misa. Digo, No están prohibidas las misas. pero no, justo, pero si no está prohibida. La responsabilidad, La responsabilidad institucional es- que estaba es- reclamando, pero no, que reclamamos es- al PIT, es pero a otra la iglesia cosa. no me la toque. Es otra cosa, No me no toque la entregues. iglesia porque si no, no voy al cielo. No, a mí, para un poquito. a mí justo eso Perdón, me lo vas a decir. Pero, perdón. pero estás no terminé de mezclando, hablar, sí, pero terminé estás de mezclando hablar. papa con No boñato, terminé para de variar, hablar. para variar. De papa con boñato. Distanciamiento. Sí. Para No que se toque, no se toque. Dale, seguí con tu hisopado. No, A vos ensopado. te cuesta Dale. entender, si Dale, tengo que explicarte. Seguí con tu merengue. Es muy fácil siempre tirar el palo contra... Yo creo que hubo falta de campaña en general,
Del gobierno para abajo hubo falta de campaña. No hubo una actitud así realmente firme del presidente de decir, señores, esto es una emergencia nacional, vamos a dejarnos formar y dar manija con esto y ser ejemplo que muchas veces no lo fue. La y él lo emergencia reconoció. sanitaria está declarada. Sí, pero la emergencia no es declaración, es también Sí, todo el tiempo estar hablando. O sea, queremos que vuelva el presidente a las cadenas Sí. nacionales. No, yo creo que el presidente hubo marque la cancha de otra manera, y no solo el presidente, las organizaciones sociales, las organizaciones empresariales, la iglesia, coincidís todo el conmigo, mundo. entonces. No, vos la iglesia no la mencionaste, y están llamando Las a una organizaciones misa, sociales, dije. están llamando a una misa para Pero, para perdóname, un brome. no entendés Entonces, nada, no entendés perdón, nada, porque hablé de la Cámara de Industria, Perdón. la Cámara de Comercio, La iglesia hablé no de la todo. nombraste. Estás Lo que la con iglesia no la problemas- nombré, me estás la con olvidé. problemas de audición. Auditivos. Pero dije las Estás con instituciones. problemas No, de no me deja hablar. Entonces No, porque tengo que hablas levantar la con un voz. tono tan dejo No me alto. deja hablar. Sí, Yo te levanto dejo la voz hablar. cuando no me dejan hablar. Te dejo hablar, pero me cállese, atribuye, Marguerite. Callate. a Callate, decir cosas entonces que yo no dije. Marguerite, por favor. Callate. Sí, pero que no me atribuya cosas que yo no dije porque lo voy a seguir Viste interrumpiendo. que sigo hablando fuerte cuando me interrumpe. Entonces, si no me interrumpe, hablo suave, yo no tengo ningún problema. Dale, ahora las papas. Los boñatos entonces, ahora hablan. Marguerite, tengo que volver a subir la voz. La audiencia va a estar bajando seguramente con el control remoto el volumen, porque lo que yo considero es que faltó en eso, sin lugar a duda, de toda la sociedad. Nos faltó conciencia. La libertad responsable, estoy de acuerdo, pero la libertad social y gubernamental en esto faltó a la cita. Y lo otro, perdónenme, pero esa cuestión de que la vacuna es medio hipócrita el tema. Que no está comprobada, que no sé qué, es otro. Nos vacunamos contra el tétano, nos vacunamos contra la polio, nos vacunamos contra la antivariólica. Es decir, incluso la HPV, que estuvo tan cuestionada, ahora está en el esquema nacional de vacunaciones para los niños y las niñas. Las niñas siempre, digo, o desde el principio, los niños creo que también ahora. Es decir, vamos a dejarnos de artesanía. Esto es un tema que, ¿qué quieren? ¿Ser sommelier de vacuna? Las vacunas están probadas. Hay 1.800 millones de personas en el mundo que se han vacunado en este momento. ¿Tá? Entonces, quiero decir de que esa cuestión de que hay que dejar la libertad de que la gente se vacune porque es ético, no sé qué, la libertad responsable, el republicanismo. No, estamos en una pandemia. Creo que es hora de decir, señores, acá hay que vacunarse, o si no, no podés tener acceso a que Alfredo, Íbamos a llegar, hace tres íbamos a meses llegar. atrás... ¿No Dictadura sería vía china. Zoom No la se podía hablar. celebración? ¿No sería vía Zoom la celebración a la que haces referencia? ¿Cómo? ¿No será vía Zoom la Están celebración? llamando en la propia iglesia, dicen la Catedral de San José. Pero no están suspendidos por ahora los oficios Ahora, religiosos. es un tema... Si los oficios lo levantaron. tema que habría que rever, ¿eh? manteniendo En todas las el religiones. protocolo y manteniendo la distancia, claro. todo se pueden hacer. Tenés un caso en Las Piedras de, toda la colectividad del Hogar San José, 4 personas fallecidas, hay 85 casos de COVID y todo tiene que ver con una celebración religiosa y un sacerdote que dio positivo. Pero está bien, pero prohíbanla entonces. Pero El mientras pueblo, esté- el pero lo pueblo que pasa es que Belén cuando con vos- una celebración religiosa, y esto no tiene que ver con religiones. Por eso es un tema que habría que reverlo. Pero Yo ¿qué creo que pasa entre cuando las se- cosas Ah, que bueno, hay habría- que... A ver, por favor, Pepe. ¿Qué pasa Capaz que cuando habría se que plantea reverlo. con todos los protocolos, con el alcohol en gel, el tapabocas doble, lo que sea, se puede hacer algo? Bueno, pero con ese criterio también tendríamos que abrir la escuela hoy mismo. ¿O por qué? Porque tenemos casos en las escuelas. ¿Y quién dice que en las iglesias no hay casos? Si el hilo epidemiológico se perdió hace ya... No te estoy diciendo a vos, te estoy mirando. Nada. Ah, está, yo no Mira, estoy defendiendo. Si el hilo epidemiológico se perdió hace ya muchísimo tiempo. O sea, ¿quién hoy dice, no, en este sector no hay contagios? Por lo tanto, si podemos tener una celebración religiosa, si podemos tener un free shop abierto, también podemos tener las escuelas abiertas. Les pido que lean, es un informe de 86 páginas, no lo lean todos si no quieren, pero lean el impacto en pediatría del doctor Galeana, integrante del GACH, informe que salió la semana pasada y sobre el cual hicimos referencia, y particularmente Victoria hizo referencia en el día de hoy, del impacto que está teniendo la pandemia en los niños, en todos los niños y niñas, irritabilidad, problemas de visión, problemas de columna, obesidad. Y el doctor Galeana, que es el director del Hospital Pediátrico del Pereira Rosell, dice que el año pasado, 2020, hubo un pico de ingresos de menores abusados en el Hospital Pereira Rosell, producto de la situación que se vive por la pandemia. O sea, no es para nada menor el tema. Es tan compleja esta realidad que está viviendo el mundo, Muy tan delicada, que de verdad hay que llamarse a la humildad, porque ¿quién tiene la verdad en todo esto? Claro. ¿Quién tiene la verdad en todo No, esto? es difícil tener la verdad, porque además en los extremos. Pero por eso Quiero decir algo porque hay varios, no es la primera vez que veo un mensaje, de algún televidente que dice que ustedes, ¿por qué? Que tanto hablan de la movilidad,
por qué siguen viniendo a trabajar y por qué no usamos tapabocas. Bueno, a ver, la movilidad, una cosa es que no se pueda trabajar, otra cosa es que vayas de paseo, ¿no? En ese sentido nosotros venimos a trabajar y quiero que tengan bien claro, si quieren lo filmamos un día, lo que se cuida en esta empresa, y me consta en varios canales y en otros medios, el ingreso. Vos acá nos ves así, sin tapaboca, pero estamos con la distancia del caso. Bajo de acá en la tanda y automáticamente me tengo que poner 2 tapabocas, todos, ¿no? 2 tapabocas, el descartable más el de tela. No entras al canal si no te toman la temperatura, te lavas las manos. Se toman todas las medidas sanitarias posibles. Estamos todos vacunados. Y bueno, vos cómo te Primera falta... dosis. Tuve ya. Ya tuviste la primera. Bueno, y este es otro punto, porque Bueno, también dicen Estoy en algunos camino, estoy en mensajes. camino. El tema es que hay mucha gente que todavía no pudo vacunarse. O sea que la organización tampoco es perfecta. Hay muchos agendados que llevan mucho tiempo esperando, ¿no? El Sí, nivel, mirá lo que el pasa. nivel de vacunación no es para nada malo, nos coloca en el tercer lugar a nivel de América Latina. Ayer lo señalaba el Ministerio Exacto, es de de Salud las Pública. pocas cosas que hoy podemos decir Creo que nos está está yendo bien. Estados sí. Unidos en el primer lugar y no recuerdo quién era el segundo y nosotros estamos en el tercer lugar. O sea que ese nivel no es para nada malo. Más allá de que obviamente entiendo a quienes o recién van por la primera dosis o no les ha llegado ni siquiera todavía el mensaje para ir a vacunarse. Claro, aparte que se quede tranquilo el televidente que a Magdalena y a mí ni el bicho nos quiere, así que no hay problema. Mirá que- De que ese no punto de vista no hay problema. demasiado. No, lo que quiero, hablo por vos, sobre Hable todo. por Me puse usted. yo para hacer un poco, para no dejarte pegado. Lo que yo quiero decir que no hay, evidentemente, certezas en esto, pero llaman la atención algunas cosas que aparentan ser incongruentes. ¿Tá? Si cerrás algunas cosas, ¿por qué otras no? Es esas cuestiones que son contradictorias que dicen, pará, nadie quiere cerrar las cosas, hay que cerrar todo. No, nadie está hablando de eso, pero si tenés algunas cosas abiertas, ¿por qué estas sí y por qué estas no? Si las relaciones de foco y de contagio son prácticamente las mismas. Lo que vos decías, tenés abiertas las iglesias y no las escuelas. Pero también hay ¿Cuál es el protocolos motivo? en las iglesias, supuestamente. Sí, Bueno, sí, pero pero también tenés que tener algo- protocolo en las algo no escuelas. está digo, funcionando. Así como tenés protocolo acá. Sí, claro, pero digo, me parece que a veces Yo creo, García, cedemos que un usted- poquito, en algunas cosas cedemos un poquito de más que en otras no tanto. Bien, creo hacemos que una se está pausa diciendo- y te prometo que le decís lo que crees a la vuelta. Cuando quiere decir Está. Gregorio. Después de la pausa le decís Está escondiendo. lo que pensás. Ya venimos, ya venimos.